un fuerte aplauso. Otro aplauso, otro aplauso. El que se anime a bailar, posiblemente se gane un premio. ¡Bravo, bravo, bravo!
con este gran temita que suena, dice, para todos ustedes. Ahorita esta gente que nos acompaña de Santa Cruz, Anaco y de varios pueblitos que casi no conocemos, pero ahí vamos a ir conociendo, compadre. Vamos avanzando con este que suena, dice, así para todos ustedes.
de todas las bases que conforman el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Son programas de la red de Chile, se puede utilizar ese motivo, la orquesta, la red de México, al canal 11. Bueno, pues ya viene por aquí el barrio de San Juan. El barrio de San Juan viene y pues quiero pedirles un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al barrio de San Juan porque viene representando esta tradición de año con año se realiza en esta comunidad, en la casa del caldero. Y tenemos entendido que aquí en la plaza también lo llevan a cabo. Demos ese aplauso, pues escuchen ese aplauso, porque ahí vienen las ruedas, ahí vienen las doncellas, ahí vienen las personas, ahí vienen la muestra al barrio de San Juan. Cuidado, no nos vayan a mojar, no nos vayan. Ustedes primero porque si no me muero, que te jurado. Y porque y no sé, porque yo la puse. Escuchar, pues. Escuchar, pues. Como pues. En el que yo la puse. Aparte, espérate. Aparte. Y de. Cachumbi. Entonces, orquesta. Orquesta, cuando es una sola. Carnavalera, entonces carnavalera, solamente representamos en el lugar ya un nivel de equipo. Cada disciplina, debe ser un público. Va a ser San Juan, la orquesta, carnavalera, ahí no es justo, y un pueblo, y el bonitas nuestras tradiciones, son muy bonitas. Como me gusta la avenida tiene el barrio de San Juan, con su orquesta para la manera de Chorán, el día de hoy. Y esa pieza especial es únicamente para esa fecha. No podemos escucharla en cualquier tiempo del año, únicamente en el mes de junio, el mes del día de San Juan y 4 de junio. Esta pieza es interpretada cuando están viendo rumbo a donde se van a bañar las señoritas y los jóvenes. Es por ello que ellos están ahorita con sus damas tirando el agua porque ese día ellos acuden a donde está el depósito de agua para poder ahí se van convocando para que se suban a bailar. Pues era tradición que en la casa del caldero las parejas subieron a bailar o a entrar, a desbailar, a bailar, y el zapateo lo que debía de ser el compás de la música. Y que no zapatea el compás de la música, era expulsado, pues era una vergüenza porque inmediatamente entraba otra persona a bailar con su pareja.
empezaron a practicar, a bailar para que no cometiera ese error de, pues, de no sacar al compás de la música, el son y la batería. Esta es la tradición aquí de la comunidad. El 23 de julio es cuando se conforman en la casa del Cardero para bailar toda la noche. Y claro, novio que tenía que conseguirle un panal adornado con flores y fruta para que ella lo llevara a la casa del Cardero, lo que le llamaban la cuerda. Y es lo que estamos presenciando ahorita, ahí está la cuerda, pero que luego eran los panales. Y de esta forma, pues los hombres se divertían con sus novios, bailando al ritmo de los sones y araqueños. De la madrugada, pues se dirigían allá a donde está el depósito de agua para pues bailar. Esas son las tradiciones del barrio de San Juan. Estamos escuchando esta pieza muy especial. ¿Cómo eres zapateado? Y también nos informan que van a repartir la cosa. Ahí en el barrio de San Antonio, el barrio de San Antonio, fuerte el aplauso, fuerte ese aplauso para el barrio de San Antonio. Vamos llegando aquí en la plaza principal, aquí acompañados de su respectiva orquesta. Ellos también vienen interpretando esa pieza tradicional y únicamente podemos disfrutarnos en el 2 de julio, cuando es la fiesta de San Antonio, la danza de la mosca, una danza que se había dejado de practicar más de 30 años, pero que gracias a algunas personas preocupadas por rescatar esta danza de la mosca, hoy con mucho orgullo estamos disfrutando de esta pieza instrumental, una pieza que no es ni sol ni es amarillo, es una pieza muy especial que hace acompañar la danza de la mosca, una danza propiamente de nuestra comunidad.
Ha aprendido bien ustedes las tradiciones culturales y la llevan en pueblo. Y por eso han aprendido ustedes a ser hermanos. Gracias. Gracias, Fernando. Y cuando quieran, regreso. de Cuba al barrio Guadalupe Sumerca Guaraná. Pude pasar por Guaraná, pude pasar por aquí. Y no lo voy a hacer de Cuba al Canadá. Ustedes Sumerca Guaraná. Y un dos semanas viaje. Fuerte el aplauso para los amigos del barrio, no sé si es guadalupana, la Guadalupe, aquí de nuestra comunidad indígena de Canaco, Yertan, Guaracuá. Vienen alegres, contentos, formar parte de este 710 aniversarios de esta nuestra comunidad indígena de Santa Cruz, Canaco. De esta comunidad de Canaco, Yertan, Guaracuá, alegres, felices por su fundación un año más, 710 años como comunidad pueblo indígena originario purépecha, y bueno, desde luego se manifiesta en cada una de sus artesanías, la música purépecha, el arte, la música de orquesta. Bueno, creo que es digno de festejar un año más. Esta chucha ya está en material. Pasamos por ahí, bien puñal. Andando que se va más de Guadalupe. Tenemos la presencia del barrio de Guadalupe, que precisamente este barrio realiza la fiesta del 12 de diciembre. Y tenemos conocimiento que anteriormente, cuando era la fiesta del barrio de Guadalupe, el barrio de San Isidro hacía la visita por la noche, el día 11 de diciembre, el barrio de San Isidro visitaba al barrio de Guadalupe. Igual, cuando era la fiesta del barrio de San Isidro, el barrio de Guadalupe también visitaba un día antes. Esta era una tradición que también se dejó de realizar, pero pues esa es las costumbres, las tradiciones de nuestra comunidad.
Ese aplauso para la orquesta de San Pedro del Socorro. Y en estos momentos va animando el barrio de San Isidro que tenemos en nuestras comunidades acompañadas, luces, corriendo la bola, y ya van a tomar por ahí. Viene arribando el barrio San Isidro. San Isidro acompañado con su respectiva orquesta, Es el barrio de San Isidro, ese aplauso para recibir al barrio de San Isidro, el aplauso que se escuche. Estas son las tradiciones, son las costumbres de nuestra comunidad y de nuestras comunidades de la región purépecha, tanto de Langa como de la Ciénaga, la Cañada y la Meseta purépecha, donde nos encontramos el día de hoy de fiesta en esta comunidad de Huertango. Es el barrio de San Isidro, es el antiguo a esta plaza principal con el campus. Nuestra tradición, nuestras costumbres, que año con año se realiza en nuestra comunidad. Esta es la fiesta purépecha de las comunidades de nuestro estado de Michoacán, especialmente de nuestra comunidad de Huertango. Así hace pues 40 pesos allá en las décadas. Allí en Yucatán es de donde ellos vienen, porque el domingo estuvieron allá en las Zácatas, al igual que los demás barrios allá en las Zácatas de cada barrio. Cada año que hacen la visita de las Zácatas. Es así como estamos recibiendo al barrio de San Isidro.
acompañados por la orquesta del Calvario, ¿sí, verdad? Es la orquesta del Calvario. Vamos a este corito final, no nos vayan a quemar. Estas son las costumbres de nuestra comunidad de Great Angry. Hoy estamos cumpliendo un año más de la fundación de nuestra comunidad. Ya estamos cada chicos acá y nos tratamos de sacar algo de pero nos pasamos una curis y directo de Great Angry. Aquí quiere escuchar algo, justo, para una vez que todo juraste, dos cosas tienes que formas tienes el barrio más argüentero de aquí de Panaco, los más grandes. Ahora este es barrio Blanquillo, como ven, los jóvenes están agarrando también los más grandes. Barrio Quetzalcoatl. ¿Dónde está? Barrio Quetzalcoatl. Aquí andan. Ya dijeron el barrio más argüentero, pero mejor conocido como los Guaranis. Ahora aquí están. Los aplausos es así como hace presencia el barrio de San Isidro, el barrio de San Isidro con el Corpus. ¡La carcajada! ¡Órale! Todos a bailar porque es fiesta, todos invitamos a todas las personas aquí presentes, sean partícipes de la compañía que viene hoy. Todos están invitados a bailar, seguir a todas las personas a que bajen aquí en la pista de baile.
Ese aplauso para darle San Isidro y la orquesta del Calvario. Bueno, pues vamos a pedirle a la orquesta carnavalera de Cherán, también de Cherán, con otro abaqueño de la orquesta carnavalera de Cherán. Y se pide a todos los presentes. Estas son las tradiciones de nuestra comunidad, el Corpus del día en el mes de junio, Semana Santa, esa fiesta, el Corpus, una tradición muy arraigada en nuestra comunidad del Valle de San Isidro. No se esta representación cada año. El Corpus de San Isidro.
reunión de Cáceres. Y año con año realizamos esta fiesta de aniversario. Fiesta de aniversario de nuestra comunidad pública de realizar este evento. Gracias, muchas gracias por invitarnos a ser partícipes de esta gran fiesta de aniversario. Aplauso para el barrio de San Isidro, la orquesta del Calvario que está acompañando en esta tarde, en esta fiesta de aniversario. También llegar a la orquesta carnavalera, Misil Puretecha, Orquesta San Pedro de Sopoco, quienes nos acompañan el día de hoy. Bien, pues, qué bonitas fiestas, qué bonitas tradiciones tenemos.